En este video voy a mostrarte una comparativa súper interesante entre los Galaxy Buds 2 Pro versus los Bose Quiet Comfort. Aquí vamos a ver cuál tiene mejor batería, cuál tiene mejor calidad de sonido, cuáles son mis favoritos. Así que ponte cómodo y vamos con el video. De entrada voy a mostrarte estuche. Ciertamente que el estuche de los Bose es enorme. Es un estuche que creo que es el más grande que hay ahora mismo en el mercado. Ojalá que en los próximos diseños Bose venga con unos audífonos más pequeños y que nos sigan brindando esa gran calidad de sonido. Sin embargo, tenemos un estuche muy grande. Hasta ahora no he visto un diseño, ¿verdad? Un segundo diseño después de esto. Se han quedado con con los Bose Quiet Comfort. Esperemos que en los próximos días o en los próximos meses o en el próximo año pues lancen una versión nueva, ya que yo soy fanático de estos audífonos, me gustan muchísimo. También me gustan mucho los Samsung, pero la verdad es que en cuanto al estuche está enorme. Los audífonos también son súper grandes, pero de esto voy a hablarte un poco más adelante. Déjame concentrarme en la tecnología en ambos estuches. Autonomía de batería. Los Bose vienen con 12 horas de autonomía de batería y los de Samsung vienen con 30 horas de autonomía de batería. Los Bose con carga completa vendrían 6 los audífonos, 12 el estuche, para un total de 18. En el caso de los Samsung solo habla de que tiene 30 horas de autonomía de batería y dice que los audífonos en reproducción te brindan entre 5 a 18 horas en reproducción. Recuerden que la autonomía de batería, eso va a depender siempre de cada usuario, y basado en mi experiencia, ambos vienen con una excelente autonomía de batería. Ahora vienen los estuches, también vienen con carga de batería inalámbrica. Vas a poder cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica y esto en lo personal se agradece. A mí me encanta que los dos te vengan con carga de batería inalámbrica. También vienen con USB tipo C, en ambos casos los dos tienen USB tipo C. También vienen con pines de carga magnético. Si un audífono es de buena calidad, siempre asegúrate que vengan con pines de carga magnético y que pasen esta prueba. Yo siempre le hago esta prueba. Si no se caen, significa de que tú estás comprando audífonos de buena calidad. También me gusta algo en los de Samsung, y es que este estuche está brutal, chicos. Para nosotros transportarlo es muy sencillo. Sin embargo, este de Bose es muy grande, que en mi caso me afecta muchísimo porque yo uso dos teléfonos. Yo uso mi iPhone y uso también este teléfono de Samsung, y la verdad es que tener un estuche de este tamaño llega a complicarse en el bolsillo de mi pantalón, y por eso muchas veces mejor prefiero andar con los Samsung, o muchas veces prefiero mejor andar con los de Apple, ya que yo lo uso todo. Así que en cuanto al estuche, ganan los de Samsung porque tienen un mejor diseño, tienen una mejor autonomía de batería y lo destrozan, pero con mucho. Ahora vamos a sacar el audífono izquierdo en los Samsung y el audífono derecho en los Bose. Ambos se conectan de manera automática. Una vez que tú te lo colocas, pues están listos para emparejarse con cualquier dispositivo, y aparte de esto también se conectan de manera automática. Y me gusta algo, y es que en ambos casos funcionan bien, no importa con la plataforma que tú lo uses. Si lo usas con Android o si lo usas con iOS, pues funcionan de igual manera. Vas a poder tener ambas tecnologías en las dos plataformas, y en ese sentido voy a darle parejos porque los dos tienen una aplicación muy buena. Esa aplicación está bien desarrollada y, basado en mi experiencia, ambas me gustan. A través de ahí tú vas a poder ecualizar los audífonos, vas a poder actualizar el software en ambos casos, así que en ese sentido están parejos. Ahora hablemos del diseño en ambos audífonos, y es que los de Bose siguen siendo enormes. Fíjate que inclusive el audífono es muy grande, no es tan incómodo que digamos, pero sí la fatiga es mayor, quizá por el peso de este audífono. Lógicamente pesa un poquito más, y después de unas 4 o 5 horas pues
los de Bose lógicamente que te cansan más. Así que en este otro sentido ganan los de Samsung. También en cuanto a tecnología, los dos son táctiles. Me gusta más la parte táctil de los Bose, siento que responde mejor. Es una tecnología que a mí me ha encantado desde el día 1, ya que siento que son más precisos a la hora de nosotros hacer funciones multimedia con los audífonos, subir, bajar volumen, cambio de canciones o salto de canciones entre una y otra. Siento que la parte táctil es mucho mejor en los de Bose. No quiere decir que los de Samsung es malo. También trabaja muy bien, pero basado en mi experiencia le doy un punto en ese sentido a los de Bose. En cuanto a la certificación a prueba de derrame, ambos vienen con certificación a prueba de derrame y la verdad es que trabajan muy bien. Están parejos en ese sentido, ya que a ambos le hice una durísima prueba de derrame. Te voy a dejar los enlaces aquí en la descripción, donde le vaciamos una botella de agua y todavía están trabajando sin mayor problema. Así que en cuanto a la prueba de derrame, ahí están parejos. Ahora hablemos de la tecnología en ambos audífonos. Y es que voy a darle un punto a los de Samsung, porque los de Samsung trabajan ambos en una llamada. ¿A qué me refiero? Que si tú estás hablando por teléfono, tanto el derecho como el izquierdo puedes usarlo en una llamada. Si se te descarga uno, lo recargas y así vas a poder tener manos libres en todo el día. En los Bose no sucede. En el Bose solamente funciona en una llamada el lado derecho. Y una vez que se te descargan las 6 horas de batería, pues te quedaste sin manos libres, porque el lado izquierdo no funciona en una llamada, y creo que es un punto negativo y algo que ojalá en los próximos Bose arreglen esto. Si bien es cierto que se escucha la llamada en ambos, pero una vez que se descarga el derecho, pues te quedaste sin manos libres. No funciona para llamadas. También cabe destacar que los dos cuentan con detención de movimiento y con detención de llamada. ¿Qué significa? Que pues, si alguien te llama y está en el estuche, te lo colocas y ellos automáticamente se conectan, detectan la llamada y ahí tú vas a poder hablar sin problema. En cuanto a los micrófonos, digo en los micrófonos porque el de Bose tiene varios y también el de los Galaxy tiene varios micrófonos. Y le voy a dar un punto a la cancelación de ruido en los micrófonos a los Bose. Y eso, que los Galaxy vienen con sonido HD, la llamada se escucha brutal. E inclusive la llamada se escucha mejor en los Galaxy, pero la cancelación de ruido en los Bose es brutal. Si tú, por ejemplo, trabajas en un sitio ruidoso y tú quieres que, es verdad, se cancele un poco el ruido de fondo, en ese sentido ganan los Bose, porque la persona con la que tú estés hablando va a minimizar muchísimo ese ruido molestoso que muchas veces tú escuchas del otro lado, ya sea la gente hablando, música o lo que sea. En los Bose está mejor, a pesar de que los Galaxy tienen sonido o Bose en HD, que la llamada se escucha nítida. También está mejorado ese problema del sonido, pero basado en mi experiencia siento que los Bose están mejor. Ahora hablemos también de la cancelación de ruido en sí. En cuanto a la cancelación de ruido y al sonido ambiente, ambos vienen con esta tecnología. Los Bose destrozan a los Galaxy, ya que la cancelación de ruido en los Bose es brutal. Cuando tú activas esto, literalmente no escuchas nada. Se cancela el ruido casi al 100%, y eso que en ambos casos yo estoy usando la almohadilla que se ajusta mejor a mi oído, y en este sentido en la cancelación de ruido ganan los Bose, pero con mucho. Digo que ganan con mucho porque la cancelación de ruido en los Galaxy es buena, pero tú sientes que sigue pasando, sigues escuchando. Sin embargo, los Bose, lamentablemente, si alguien te está hablando, va a tener que toparte porque no vas a escuchar nada. Si te colocas la almohadilla correcta y te pones los dos audífonos de manera correcta, te vas a dar cuenta que los Bose lo destrozan en el sonido ambiente y en la cancelación de ruido. Dos puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Los Bose no suenan más duro. A nivel de volumen, si tú lo pones ambos al 100%, vas a notar que los dos están al mismo nivel en cuanto a volumen. No sé si me entienden. Pero en cuanto a los bajos, los Bose no le ganan a nadie. Los bajos siguen siendo más explosivos, pero hice algunas pruebas preliminares. Estuve escuchando
dembow, estuve escuchando al Alfa, que me encanta el dembow, me encantan las canciones del Alfa, estuve escuchando a Bad Bunny, estuve escuchando diferentes tipos de música que tienen esa certificación y ese gran sonido para ver cuál es la mejor, y lamentablemente los Bose tienen mejores bajos y también suenan nítidos. Y estas pruebas que tú estás viendo acá no la hice, ¿verdad? Ni con música en 360, porque ambos vienen con esa tecnología. Tampoco lo hice ecualizando los audífonos. Ambos están de manera estándar, porque si yo me pongo a tocar la ecualización, pues ya no sería una prueba justa. Yo lo que hice fue que dejé ambos, ¿verdad?, como vienen de serie, y hice la prueba de sonido así, porque esto puede, lógicamente, que puede variar una vez que tú empiezas a tocar el ecualizador, lo cual tú puedes hacer a través de la aplicación en ambos casos. Así que los Bose siguen siendo, basado en mi experiencia, los Bose siguen siendo los reyes en cuanto al sonido, pero qué bueno que Samsung ya lo alcanzó en el volumen. Samsung también lo alcanzó en cuanto a nitidez, porque se escuchan igual de nítidos que estos Bose, que son enormes. Y si tú me pones a elegir a mí entre estos dos, pues yo me quedo con los Galaxy, porque no son tan grandes y vas a tener esa experiencia de sonido buena, a pesar de que no tienen esos bajos tan potentes, pero vienen con una experiencia de sonido muy buena. Aparte de esto, también tienen mejor precio, porque estos cuestan en el mercado, si mal no recuerdo, casi $300. Los de Samsung cuestan 200. Es decir que a nivel de precio también los Galaxy están mejores. Y créanme, chicos, que vale la pena pagar ese dinero por estos Samsung, porque se han preocupado en traernos audífonos de gran calidad, con buenos materiales de construcción y con un gran sonido. Así que en esta comparativa doy como ganador a los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, ya que destrozaron a estos Bose Quiet Comfort. En cuanto a características, le ganaron. Diseño son mejor, ergonomía son mejor, precio también está bien. Solamente voy a darle punto a los Bose en la calidad de sonido. En cuanto a los bajos está mejor, y también voy a darle puntuación en la cancelación de ruido, ya que en esta categoría de audífonos creo que a los Bose no le gana nadie. Esta ha sido la mejor experiencia que yo he tenido en cuanto a cancelación de ruido. Pero recuerda, en este canal yo te presento la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. En este caso, si me pones a elegir a mí entre estos dos, yo me quedo con los Galaxy Buds 2 Pro. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.